Hello everyone and welcome to the Grammar for Today. Bienvenidos a la gramática para el día de hoy que vamos a hacer los adverbios de frecuencia y expresiones de tiempo. ¿Qué significan los adverbios de frecuencia y las expresiones de tiempo? Bueno, son expresiones que nos indican con qué tan seguido realizamos alguna actividad. Por ejemplo, tenemos la palabra always. Always significa siempre en español. Always, así se pronuncia, always. Luego tenemos la palabra usually. You, no you. You, después shu, luego a y al final li. Entonces, la mayor fuerza la mencionamos al inicio. Usually, usually. Luego tenemos la palabra often. No decimos often, sino often, como si fuese, no sé, ofender. Así se pronuncia, often. ¿Qué significa? Frecuentemente. Tenemos always, siempre, usually, usualmente, often, frecuentemente. Luego, sometimes. Sometimes, fíjense, miren, aquí tiene una coronita. Luego vamos a ver por qué sometimes tiene coronita y los demás no. Sometimes se pronuncia. Primeramente, recuerden la pronunciación. Si saben que se podrían olvidar la pronunciación, anótenlo, please. Sometimes significa a veces. Se pronuncia sometimes, no es sometimes. Sometimes, times. Significa a veces, algunas veces, de vez en cuando, si quieren, también pueden traducirlo de esa forma. Y por último tenemos la palabra never. Never significa nunca. Never. Entonces, estos adverbios de frecuencia, ¿en qué parte de mi oración los voy a poner? No pueden ir en cualquier sitio. En una oración en simple present, nosotros tenemos el sujeto, el verbo y el complemento, ¿no? Uy, aquí porque hay signo de interrogación. Vamos a borrarlo. Aquí tenemos sujeto, verbo y complemento. Es una oración normal en simple present. Forma afirmativa, obviamente. Queremos agregar el adverbio de frecuencia, los de aquí, el always, siempre, usualmente, frecuentemente, a veces, nunca. ¿Dónde van en mi oración? Aquí. Esta es la posición donde debo colocar el adverbio de frecuencia. Aquí debo colocar el always, o el usually, o el often, el sometimes, o el never. Cualquiera de estas palabras tiene que ir en esta posición, no en cualquier sitio, sino aquí, delante del verbo. Vamos a ver un ejemplo. Camila, sujeto. Camila. Adverbio de frecuencia, always, siempre. El verbo goes, ¿por qué tiene la ES? Bueno, porque Camila sabemos que es she, por eso le hemos agregado la ES al verbo. Y el complemento, to the gym. Camila always goes to the gym. Camila siempre va al gimnasio. Otra oración, Peter and Lucas. Son dos personas, representan el pronombre ellos, ¿no? They. Al verbo no le hacemos ningún cambio. Bueno, primeramente en lo que nos interesa, después de Peter and Lucas, después de mi sujeto, sigue el adverbio de frecuencia. Puedo colocar cualquiera de estos. Voy a poner sometimes. A veces, verbo, play, complement, soccer. Peter and Lucas sometimes play soccer. Tengo mi oración. Peter y Lucas a veces juegan fútbol. Soccer es fútbol. We, sujeto, adverbio de frecuencia, usually, voy a colocar aquí. Verbo, do, complemento, martial arts. Nosotros usualmente hacemos artes marciales o practicamos artes marciales. También se puede interpretar de esa forma. Siempre la palabra artes marciales va a ir con el verbo do. Ahora, ¿por qué habíamos visto que sometimes tenía coronita? Miren aquí, le vuelvo a poner la coronita sometimes. ¿Por qué los demás dan tristes y olvidados aquí? Y aquí sometimes con corona. Bueno, porque la palabra sometimes es especial. Puede ir como cualquier adverbio de frecuencia delante del verbo en una oración. O si no, también puede ir al inicio o al final de una oración.
sometimes. Forma normal para la palabra sometimes. Digo, Sol o Saúl, aquí está Saúl. Sometimes, a veces, goes surfing. Delante del verbo coloco mi oración. Saúl sometimes goes surfing. Ahora, la palabra sometimes sabemos que tiene coronita, entonces lo podemos poner al inicio. Sometimes Saul goes surfing. O Saúl también. Saúl sometimes goes surfing. No, sorry. Saúl goes surfing sometimes. Entonces, estas tres posiciones puede tener el sometimes, como cualquier adverbio de frecuencia, que está aquí la estructura, o si no, al inicio o al final de la oración. Ahora, eso no quiere decir que porque sometimes tenga corona, puedo colocarlo en cualquier parte que yo quiera, tampoco. No. Puede ir al inicio y al final de mi oración. La palabra sometimes, que significa a veces. Los demás, tristemente, no, sino solo siguen esta estructura. Sujeto, adverbio de frecuencia, verbo y complemento. En forma interrogativa, ¿cómo hago mi pregunta? De yes-no question, porque este es un yes-no question, ¿no? Está empezando con do o das. Luego el sujeto, fíjense, la misma estructura del simple present. Pero ¿qué cosa tengo aquí? Tengo la palabra ever. Si quiero que mi respuesta me den con esta expresión, me den una respuesta con always, usually, often, sometimes o never, entonces tengo que agregar la palabra ever en mi pregunta. ¿Cómo sería? Does, luego el sujeto Jake. ¿Por qué pongo does? Porque Jake es he, ¿no? Por aquí vemos a Jake, que es en su bicicleta. Do, luego ever, miren, coloco el ever. Do martial arts. Does Jake ever do martial arts? ¿Cómo lo traduzco? Pueden traducirlo como si este ever no existiese. Digo, ever hace artes marciales o practica artes marciales. Jake, que estoy confundiéndolo a Jake. Jake practica artes marciales. ¿O alguna vez Jake ha practicado artes marciales? Si desean pueden cambiar la traducción e interpretarlo, porque quiero saber con qué frecuencia Jake hace artes marciales. Entonces digo, Jake hace artes marciales alguna vez, o alguna vez Jake ha practicado las artes marciales. Respuesta, yes, he does. ¿Por qué he? Porque Jake es he, ¿no? Respuesta corta, yes, he does. Ahora, en mi complemento yo tengo que agregar, una de estas palabras. Always, usually, sometimes. Digo aquí, Jake. Le he puesto una S a Jake. Su nombre es sin S. A ver, vamos a borrar la letra S. Ahí está. Jake solo se escribe así. Jake usually does martial arts. En mi oración afirmativa que he escrito aquí, estoy agregando la palabra usually. Otra pregunta. Do. ¿Por qué coloco do? Porque mi sujeto es Peter and Lucas. Ever, tengo que agregar mi ever, aunque sea como adorno, pero estoy indicando de que quiero que me respondan con uno de estos adverbios de frecuencia. Ever, verbo, play, complement, soccer. Do Peter and Lucas ever play soccer? Interpreto, ¿Peter y Lucas alguna vez han jugado fútbol? O simplemente lo traduzco como si el ever no existiese. ¿Peter and Lucas juegan fútbol? No, they don't. Respuesta corta. Peter y Lucas representan el pronombre they. Y como mi respuesta es negativa, tengo que poner don't. Ahora, en la oración que yo voy a agregar al costado como información extra, sí o sí tengo que poner una de estas palabras, porque mi pregunta tenía ever. Entonces digo, they never play that sport. Ellos nunca juegan o nunca practican ese deporte. Porque mi respuesta fue negativa. Another. Vamos a ver otra pregunta. Do. ¿Por qué? Porque el sujeto es you. Agrego el ever. Verbo, go, biking. Aquí tienen la imagen. Do you ever go biking? Interpreto. ¿Alguna vez tú has ido o has montado en bicicleta? Manejar bicicleta, montar bicicleta, ¿no? El verbo biking siempre va con go porque tiene ing. Do you ever go biking?
¿Alguna vez has montado bicicleta? O simplemente lo traduzco como, ¿manejas bicicleta? Yes, I do. Respuesta afirmativa. Y como mi pregunta tenía ever, aquí está el ever, tengo que agregar una de estas palabras. Entonces digo, I sometimes go to the mountains. I sometimes. Yo a veces voy a las montañas. Bueno, estoy indicando que voy en bicicleta, ¿no? Porque eso me pregunta. Son preguntas de sí o no. Fíjense, todas comienzan con do o das, por lo tanto se responde con yes o si no, con no, ¿no? Yes or no. Preguntas de información, ¿cómo podría ser? Luego vamos a ver. Ahora, primero antes de ver las preguntas de información, vamos a ver las expresiones de tiempo. Hemos visto los adverbios de frecuencia, que son always, usually, often, sometimes y never. Son adverbios de frecuencia. Expresiones de tiempo, ¿cuáles son? Every day, cada día. Every week, cada semana. Every month, cada mes. Every year, cada año. O en vez de decir cada día, puedo decir todos los días, ¿no? Puedo interpretar, recuerden, no siempre traducir exactamente lo que dice la palabra. Todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los años. Otra expresión. Once. No decir 11, sino decir once. ¿Qué significa once? Una vez. Una vez. A day. Al día. Por ejemplo, no sé, yo desayuno una vez al día. Entonces, ahí utilizaría la expresión once a day. O a week, once a week. Once a month, once a year. Una vez al mes, una vez a la semana, una vez al año. ¿Cómo digo dos veces? Twice. No twice. Ojo con la pronunciación, anótense la pronunciación. Twice. Twice a day. Twice a week. Twice a month. Twice a year. Una vez, once. Dos veces, twice a day. Twice a week, twice a month, twice a year. ¿Cómo digo tres veces? Bueno, ahí sí ya pongo números. Three y digo times. Times. Three times. Tres veces. Igual a day, a week, a month o a year. ¿Quiero decir cuatro veces? Bueno, cambio el número 3 por el 4 y así sucesivamente, ¿no? 5, 6, 7, 8, 9, así sigo cambiando los números. 4 times a day, 4 times a week, 4 times a month, 4 times a year. Las únicas expresiones que no escribo como números es once y twice. El resto sí coloco números, 3 times, 4 times, pero no se olviden la palabra times, please. 3 times, 4 times, 5 times, etc. Recuerden que every es todo o cada. Every day, cada día o todos los días. Y lo cambian por week, month y year. ¿Para qué me sirven estas expresiones? Bueno, lo mismo, el mismo uso que yo le doy a mis adverbios de frecuencia, también le doy el mismo uso a mis expresiones de tiempo, porque también indico con qué frecuencia realizo alguna actividad. ¿Cómo hago preguntas para estas expresiones? Con how often. ¿Qué significa how often? How often significa qué tan seguido o cuán a menudo. Anoten, please, la traducción. ¿Qué tan seguido o cuán a menudo? Luego, una pregunta normal en simple present. El do o el das, el sujeto, el verbo y el complemento. Esta es la estructura que ustedes han hecho la segunda y tercera semana. Los dos temas anteriores, ¿no? Es una pregunta normal. Solamente le estoy poniendo el how often delante. ¿Cuán a menudo? ¿Qué tan seguido? Vamos a hacer la pregunta. How often, dice. Luego does. ¿Por qué does? Porque mi sujeto es Mario. El verbo, do. Complement, weightlifting. Do weightlifting es hacer levantamiento de pesas. Entonces, ¿qué tan seguido o cuán a menudo Mario levanta pesas? Entonces digo, Mario levanta pesas. Mario, mi sujeto. Levantar pesas, aquí está. Does weightlifting. ¿Por qué he agregado ese? Porque Mario es he. Y esta es una oración afirmativa.
does weightlifting twice a week. 2 veces a la semana. Mario levanta pesos 2 veces a la semana. Bueno, porque no se recomienda levantar pesas todos los días para la misma parte del cuerpo, ¿no? No funciona, siempre hay que esperar un tiempo. Otro WH, how often. Digo do, ¿por qué? You es el sujeto. Luego el verbo, play. Y mi complemento, tenis. How often do you play tennis? ¿Cuán a menudo tú juegas tenis? I play tennis. Yo juego tenis. Once a week. Una vez a la semana. Indico la expresión de tiempo. Y fíjense, la expresión de tiempo, cualquiera de estas, siempre va al final de mi oración. Si nos fijamos aquí, dice twice a week. Aquí once a week. Otra pregunta. How often do they do yoga? Por ejemplo, ellos, la imagen de fondo. How often, dice. How often do they do yoga? ¿Cómo haría mi respuesta? They do. Ellos hacen yoga. Y coloco mi adverbio de frecuencia. No sé, every day. Every day. Todos los días hacen yoga. Entonces, de esa manera yo puedo responder a las preguntas con how often. Ahora vamos a combinar. Vamos a hacer una combinación de adverbios de frecuencia con time expressions. Acá tenemos una expresión de tiempo, time expression, every day, twice a week, 4 times a week. Y aquí tenemos always, sometimes, usually. Eran estos adverbios de frecuencia. En realidad, los nombres no importan mucho porque ambos indican con qué frecuencia se realiza algo, ¿no? Ahora, pero solamente tener en cuenta que el always, sometimes, usually, never, often, estas palabras siempre van delante del verbo. Aquí está el verbo y aquí está el verbo. En cambio, las expresiones de tiempo, estas, every day, twice a week, van al final de mi oración. Veamos ejemplos. Acá tenemos a Sam. Él es nuestro amigo Sam. En 3 facetas, Sam. Y tenemos 3 actividades para Sam. Go bowling. Go bowling, aquí está. Do gymnastics, aquí está su actividad. Play basketball, aquí también está Sam jugando básquet. Y tenemos, miren, los días de la semana. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Oh my God, go bowling todos los días. Miren, tienen una X para todos los días. Se nota que le gusta jugar bowling a Sam. Entonces, ¿qué adverbio utilizaríamos? Always, ¿no? Sam always goes bowling. ¿Por qué agregamos ese? Bueno, porque Sam es he. Porque mi oración es afirmativa. Ahora, aquí ya tenemos la palabra always que está con el adverbio de frecuencia, ¿no? Quiero agregar una expresión de tiempo. Sam goes bowling every day. ¿Ambas respuestas están correctas? Sí. Porque aquí estoy diciendo Sam juega bowling todos los días. La otra, Sam siempre juega bowling. Otra oración. Do gymnastics. Miren aquí, solo sábados y domingos hace gimnasia. Entonces digo, Sam does gymnastics. Agrego ES porque el verbo termina en O. Twice a week. 2 veces a la semana. Contamos 1, 2 veces. Ahora, si solo son 2 veces a la semana, quiere decir a veces nomás hace gimnasia. Entonces digo, Sam sometimes does gymnastics. Sam a veces hace gimnasia. La palabra sometimes, recuerden, puede ir aquí y aquí. Bueno, lo normal es que vaya delante del verbo. Sam sometimes does gymnastics. Una más. Play basketball. Miren, lunes, martes, jueves, viernes. Play basketball. Entonces digo, Sam plays basketball. ¿Cuántas? 1, 2, 3, 4. 4 times a week.
Ahora, como son solo 4 veces a la semana, no son los 7, digo usually, ¿no? Usualmente. Sam usually plays basketball. Sam usualmente juega básquet. O basketball, si quiero decirlo en español. Entonces, hasta aquí tenemos el tema de los adverbios de frecuencia y time expressions. Aquí estoy mezclando ambos. Recuerden siempre que los adverbios de frecuencia, always, sometimes, usually, often, never, siempre van delante del verbo. Aquí está el verbo. Siempre delante del verbo. Y los time expressions, expresiones de tiempo, que digo una vez a la semana, 2 veces o todos los días, lo coloco al final de mi oración. ¿Puedo utilizar una oración que mezcle ambos en la misma? No. O bien hago utilizando el time expression o bien hago mi oración utilizando el adverbio de frecuencia. Y eso sería todo por la gramática del día de hoy.